Puedes cambiar. Bueno, estos son unos ejemplos, bueno, varios. No. Estos los factores que desarrollan la púrpura. La púrpura puede ocasionarse por distintos factores, ya que existen muchísimos tipos de púrpura, y estos van a ser por herencia, alteración en el número de plaquetas, como consecuencia de enfermedades crónicas durante el embarazo, causadas por deficiencias congénitas, como las proteínas C y S, también conocidas como proteínas de la coagulación. Y bueno, principalmente afecta a los niños menores de 2 años y en su mayoría no requiere tratamiento dependiendo del tipo de púrpura que tenga. Y también aparece en jóvenes, adultos y ancianos, dependiendo del tipo de púrpura. ¿Puedes cambiar? Bueno, estos tan solo son unos ejemplos de los tipos de púrpura que hay y que lo causa. Por ejemplo, van a ser causados por defecto de la producción medular, un aumento en la destrucción, alteraciones en la distribución plaquetaria, trombocitopenia congénita. Trombocitopenia básicamente significa baja en plaquetas, o sea que te faltan plaquetas. Y van a ser de dos tipos, la no inmune y la autoinmune. La no inmune básicamente se debe a la falta de proteínas y la autoinmune que tu sistema de defensa o los anticuerpos van a destruir las plaquetas. Puedes cambiarlo, por favor. Bueno, este tipo de púrpura se llama púrpura de Henoch-Schneiden y es el más común en niños menores de 10 años. Se caracteriza por la inflamación de vasos pequeños, causada por la aparición de manchas rojas, principalmente en las piernas y glúteos, pudiendo causar dolor en las articulaciones y en el abdomen. Y bueno, este tipo de púrpura por lo general va a desaparecer sola y no necesita de ningún tratamiento, aunque sí es recomendable llevar al niño al médico para valorar y confirmar que se trata de esta púrpura y se les puede recetar analgésicos para el dolor. Puedes ver. Bueno, esta es la púrpura trombocitopénica idiopática y se va a caracterizar por la disminución del número de plaquetas en la sangre, interfiriendo en el proceso de coagulación y causando la formación de pequeños puntos rojos en la piel y sangrado por la nariz. Esta va a ser una autoinmune, que como les decía, básicamente tus anticuerpos destruyen las plaquetas. Se diagnostica por medio de análisis de los síntomas y análisis de sangre con un hemograma completo donde las plaquetas se muestran muy reducidas. Y el tratamiento suele ser muy variado dependiendo de la gravedad. Y este puede ser disminuyendo el sistema inmune, así como también apoyando con la formación de plaquetas. Y en algunos casos en los niños puede desaparecer sin ayuda de un tratamiento. No. La púrpura trombocitopénica trombótica. Esta es más frecuente entre los 20 y los 40 años de edad. Este tipo de púrpura se caracteriza por el aumento de la agregación de plaquetas, causando la formación de trombos y haciendo que los hematíes se rompan, pudiendo causar anemia, alteraciones neurológicas, entre otras. El tratamiento de esta va a ser muy especializado, con el intercambio de plasma. En casos donde no se presente ninguna mejoría, se tiene que someter a una cirugía para extirpar el vaso y administrar inhibidores del sistema inmune. Y en este caso, este tipo de púrpura va a ser hereditario. Bueno, la púrpura fulminante. Esta surge principalmente en los infantes, pero suele ser muy rara y se presenta en muy pocos casos aislados. Ocurre debido a la falta de las proteínas de coagulación con las proteínas C y S y provocando la formación de coágulos en los vasos que pueden dificultar la circulación de la sangre, causando la aparición de manchas rojas en la piel que pueden volverse negras debido a la muerte celular. Y por lo general, este tipo de púrpura se presenta un 10% de forma congénita y un 90% como producto de una infección adyacente. Por ejemplo, en los adultos puede ser por una infección por neumococo y en los niños por la varicela. Y en este caso, este tipo de púrpura es muy grave, ya que va a tener un índice de más del 50% de mortalidad. Y bueno, si esta foto se les hace fea, no es nada a comparación de otros casos más graves. Bueno, este tratamiento va a consistir en la administración de proteínas de coagulación y, bueno, dado a la baja de las plaquetas.
Y bueno, la púrpura sanguínea esta es muy común y creo que todos la conocemos. Y se va a caracterizar por la aparición de manchas moradas en el dorso de las manos, puños y antebrazos, debido al envejecimiento de la piel, siendo más común que surja a partir de los 65 años de edad. Este tipo de púrpura no requiere ningún tratamiento ni causa de salud. Y bueno, si todavía cuentan con sus abuelitos y les ven sus manos, por lo general ya tienen este tipo de púrpura. Y en caso, bueno, es muy raro, pero en caso de que les genere molestia en la apariencia, únicamente se recomienda pomadas con vitamina K, lo cual los ayuda a que desaparezcan. Es cambiar. Bueno, los datos curiosos. Bueno, estas cuestiones. Los primeros 10 minutos de una cita son puras mentiras, o sea que nomás cuentan cosas que no. Bueno, la etapa del enamoramiento va a durar solo 3 meses, después de ahí se va a hacer una rutina. Y bueno, de Michael Jackson que iba a asistir a una reunión el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, pero se quedó dormido. Y la última que a Albert Einstein no le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad. ¿Mande? Bueno, que a Einstein no le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad debido a que el físico encargado de revisarla no la entendió. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, muy bien, doctores. Y bastante curiosos sus datos. Lo del enamoramiento sí más o menos lo conocía, pero lo de Albert Einstein y lo de Michael Jackson lo desconocía. Ok. Muy bien, perfecto. Una duda, ¿retomaron desde cardiopatía por el punto para la etiología? ¿O porque se confundieron y tomaron el tema anterior? Esa es mi única pregunta. No, es que venía 2 temas en uno. Es que a ustedes les tocó lesiones vasculares y purpúricas. Ujú. Ok, bueno, luego es que me confundí. Como vi que me estaban hablando de cardiopatías, pensé que se habían quedado con el tema de origen cardíaco. No. Este es otro. Ok, perfecto. Muy bien, doctores. Entonces, felicitaciones, me gustó mucho su exposición. Y vamos, por favor, con el equipo 4. Citlali, Daniela, Ricardo y el doctor Eduardo. Sí, doctora, yo proyecto. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra exposición. A nosotros nos tocó lo que son alteraciones en la coagulación. Bueno, ahí estamos nosotros los integrantes, Citlali, yo su servidor, el compañero Ricardo y la compañera Daniela. Así que pues procedo a otorgarle la palabra a mi compañera Daniela, que ella es la que nos va a comenzar con el tema. Pues los trastornos de la coagulación sanguínea dan disfunciones en la capacidad del organismo para controlar la formación de coágulos sanguíneos. Estas disfunciones pueden provocar coagulación insuficiente, lo que lleva a sangrado anormal, que sería una hemorragia, y demasiada coagulación, lo que lleva a la aparición de coágulos sanguíneos, que sería trombosis. ¿Le puedes pasar? La hemostasia es el mecanismo que se pone en marcha tras una lesión vascular para impedir que la hemorragia y que incluye una respuesta vascular, otra celular y un componente plasmático que finalmente llevan a la producción y estabilización de un coágulo de fibrina.
Los trastornos de coagulación suelen ser consecuencia de otras enfermedades, pero también pueden ser hereditarios o ser el efecto secundario de algunos medicamentos. La hemostasia se divide en dos fases. La primaria, que es la formación de tapón plaquetario primario o tapón hemostático primario frente al daño vascular. Las plaquetas se unen al subendotelio expuesto. Y la hemostasia secundaria, que es la formación del tapón hemostático secundario al desencadenarse la cascada de la coagulación, formándose una malla de fibrina y completando el tapón hemostático. Ya. ¿Le puedes pasar? Bueno, esta es una tabla de los factores de la coagulación. Los trastornos de la coagulación se producen cuando el organismo es incapaz de producir cantidades suficientes de las proteínas que se necesitan para facilitar la coagulación de la sangre y la detención de la hemorragia. Estas proteínas se llaman factores de coagulación. Todos los factores de coagulación se producen en el hígado y para producirlos el hígado necesita vitamina K. Ya. Pues aquí se puede ver las estadísticas en México. Se ve que estas estadísticas son de 2019. La hemofilia es la más común, como pueden ver. Después está la enfermedad de Willer-Brandt. Después las deficiencias hereditarias y otros factores de la coagulación. Y la menos común son las deficiencias plaquetarias. Es lo mismo, pero más como especificado y solo de la hemofilia. Los trastornos de la hemostasia primaria, que son las enfermedades purpúricas, producen una clínica de hemorragia en mucosas, que son epitaxis, menorragias, sangrado gingival. Y piel, que son petequias y esquimosis, mientras que los de la hemostasia secundaria son los déficits de los factores de coagulación, producen hematomas subcutáneos y profundos con tumefacción palpable y sangrado articular, que es hemartrosis. Bueno, después de esta pequeña introducción que nos pudieron hacer, vamos a hablar de las dos primeras y grandes grupos, podemos decir, de las alteraciones de lo que viene siendo en la coagulación. ¿Por qué digo los dos grandes grupos? Porque lo que nos interesa es dos cosas. Uno, saber si ahora sí que nuestras plaquetas pueden hacer el correcto funcionamiento o por el contrario no lo pueden hacer. En este caso, si nuestras plaquetas no pueden hacer su correcto funcionamiento, va a haber lo que es una coagulación insuficiente, que sería nuestro primer gran grupo. En este caso, si no hay una coagulación correcta, suficiente, pues vamos a empezar a tener hemorragias, ya sea por lesiones externas, exógenas, o hasta en ciertos puntos pueden llegar a haber hemorragias internas. En este caso, pues sabemos que las hemorragias internas pues, son hasta cierto punto a veces silenciosas y pues nos pueden provocar muchos problemitas desde las anemias hasta sangrados internos, llevándonos a cirugías para que los médicos puedan tratar de corregir este tipo de problemitas. Si no hay una coagulación, pues
eficaz. Nuestra primer, podríamos decir, diagnóstico para poder decir que esto está mal es que hay algún problemita o hay deficiencia de factores de coagulación, como nos comentaba nuestra compañera Daniela hace ratito. Pues aquí está la tabla, ¿no? Este es otro tipo de tabla, pero el concepto es el mismo. Esta tabla tiene todos los factores de coagulación, en la cual pues viene especificado pues, cuál es cada uno de ellos, ¿no? Y evidentemente si hay algún déficit, algún problema, alguna pérdida, lo que sea, de alguno de estos factores de coagulación, o al menos algunos específicos, pues podemos empezar a tener estos problemas de pues una coagulación insuficiente, dándonos como resultado que nuestras plaquetas no pueden hacer su función correctamente. Este sería si nuestras plaquetas o si nuestros problemas de coagulación son insuficientes, que no se pueda hacer como tal la coagulación. O la otra, nuestro otro gran grupo, que sería la demasiada coagulación, así yo le puse para que lo pudiéramos comprender. Si hay demasiada coagulación, lo que nos provoca principalmente son lo que es la trombosis. En este caso, pues la trombosis es la acumulación de células sanguíneas, en este caso hablando de las células sanguíneas, porque sabemos que puede haber trombosis por otras situaciones, pero pueden haber trombosis en cualquier parte de nuestro organismo donde circule la sangre. En este caso, pues se suele decir que el principal lugar donde se producen los trombos son las piernas, por la misma inactividad que muchas veces tienen los pacientes. Entonces, por eso aquí reflexión rapidísima, hay que tener actividad en nuestro cuerpo, aunque estemos sentados tomando clase. De hecho, se recomienda que cada 30 minutos nos levantemos, hagamos uno que otro movimiento para evitar justamente la formación de trombos, que pues no nos exima nosotros estando jóvenes de tener algún problemita de trombos, que no se lo deseamos a nadie, ¿no? Luego, pues evidentemente, si hay algún trombo que se forme y que llegue a circular por la sangre, pues puede llegar a cualquier parte de nuestro sistema donde pueda taponar y provocar lo que es la isquemia. La isquemia es la desoxigenación del tejido, en este caso hablando, porque puede ser cualquier tipo de tejido, ya sea cerebral, cardíaco, como nos mencionaban en la expedición pasada, o de una extremidad, de alguna falange, de algún tejido. Por eso me refería de ellos a tejidos. Y dentro de estos factores que estamos hablando de que hay una coagulación excesiva o que hay cierta formación de trombos, pues tenemos como tal tres principales afectaciones, en este caso para la trombosis, que sería la trombofilia primaria, que nos comenta que es el incremento del factor 8, o en su defecto creo que viene siendo la deficiencia de la antitrombina. Tenemos el segundo, que es, bueno, su mismo nombre dice, ¿no? Secundaria, y que nos comenta que es el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, o en su defecto también podría producirse por el cáncer. Y nuestro tercer grupo, que serían los trombofílicos agudos, que esto es como muy particular de los traumatismos, de coagulaciones, pues en este caso que se hayan traspasado, movido o que no se hayan llevado de la mejor manera. Una intravascular diseminada, o en su defecto también las quimioterapias, que son las que podrían provocar principalmente este tipo de trombos. Bueno, pasamos a la siguiente. Le dejo la palabra a mi compañera. Otra clasificación de los trastornos de la coagulación va a ser por hereditarios y asociados a otras enfermedades. El trastorno hereditario principal es la hemofilia. La hemofilia se va a clasificar como un trastorno hemorrágico en el que la sangre no se va a coagular de forma adecuada. Y esto va a causar hemorragias espontáneas o también pueden surgir después de algún procedimiento quirúrgico o de algún tipo de lesión. La hemofilia se va a clasificar en dos tipos, que es la hemofilia tipo A, que es cuando hay bajos niveles del factor de coagulación 8, y hemofilia tipo B, que es cuando hay bajos niveles de factor de coagulación 9. Pues como pueden ver en la imagen, creo que es muy clara, ¿no? En la coagulación actúan las plaquetas, los eritrocitos.
en la herida y pues sí se logra coagular. Sin embargo, cuando hay hemofilia no hay factores de coagulación, entonces las plaquetas y los eritrocitos, junto con los factores de coagulación, no van a poder cerrar las heridas. ¿Puedes bajarla, por favor? ¿Sí me pueden escuchar? Es que me pareció que no me escuchaba. Sí, Ah, sí, ok, te escuchamos. gracias. Sí, No, sí. sí. Los otros trastornos, el primero va a ser por déficit de vitamina K. Como mi compañera ya mencionó, la vitamina K va a ayudar a la formación de los diferentes factores de la coagulación. Entonces, si hay pues cantidades bajas, van a haber posibilidades de hemorragias. El siguiente sería por enfermedades hepáticas graves, como puede ser cirrosis, hepatitis, insuficiencia hepática grave o hígado graso. Esto se debe a que en el hígado se sintetizan todos los componentes todos los componentes que forman parte de la coagulación, como pueden ser, por ejemplo, la protrombina, el factor de coagulación 7, el factor de coagulación 8 y así. Entonces, al haber cantidades bajas de estos componentes, pues van a haber mayores riesgos de hemorragias. El siguiente sería coagulación intravascular diseminada. Esta se caracteriza por la formación de acumulaciones anormales de coágulos en lo que son los vasos sanguíneos. Esto va a causar un agotamiento de los factores de coagulación de la sangre y va a generar hemorragias. Y finalmente está el desarrollo de anticoagulantes circulantes. Los anticoagulantes circulantes se van a clasificar como elementos sanguíneos que van a obstruir a los componentes importantes en el proceso de la coagulación. Pues normalmente estos anticoagulantes van a ser anticuerpos que van a estar formados por un factor anticoagulante, como puede ser el factor 8. Y pues le doy la palabra a mi compañero. Bien, yo les hablaré del tratamiento y el diagnóstico. Bueno, los problemas de coagulación pueden ocurrir por otras enfermedades, como enfermedades hepáticas severas o falta de vitamina K. También pueden ser hereditarios. La hemofilia es un trastorno de coagulación hereditario. Los trastornos de coagulación también pueden ser causados por un efecto secundario de ciertas medicinas, como los anticoagulantes. Diversos análisis de sangre pueden detectar un trastorno de coagulación. También se le realizará un examen físico y de historia médica. Los tratamientos dependen de la causa, pueden incluir medicamentos y transfusiones de sangre, plaquetas o otro factor de coagulación. Una persona que tiene un coágulo sanguíneo requiere de un tratamiento inmediato. El tratamiento más frecuente consiste en inyectar diluyentes de la sangre mediante una inyección, ya sea debajo de la piel o en la vena. Cuando se considera que la sangre está lo suficientemente diluida, ya no hay riesgo de coagulación. Aunque el tratamiento depende del tipo de trastorno de la coagulación, puede incluir reposición del factor de coagulación que sufre el déficit, trastorno de plasma fresco congelado y transfusión de plaquetas. El dato curioso que encontré es que la serotonina juega un papel fundamental en la formación de los coágulos sanguíneos. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, las plaquetas de la sangre responden formando coágulos que detienen la hemorragia. Si esta activación se dispara, puede producirse una trombosis y provocar un infarto o un ictus. En los nuevos estudios, los investigadores demostraron que la
duloxetina, que es un medicamento para la depresión que inhibe la serotonina, inhibía la función plaquetaria y protegía contra la formación de coágulos. Utilizando sangre humana, los investigadores realizaron una serie de experimentos para examinar los efectos de la duloxetina en las plaquetas de la sangre humana. Descubrieron que el antidepresivo inhibía la agregación plaquetaria de forma dependiente de la dosis, lo que implica que el fármaco podría prevenir la formación de coágulos. Bueno, la duloxetina ralentiza el tiempo que tardan las plaquetas en agregarse y formar un coágulo lo suficientemente grande para bloquear una arteria. Y Y pues ya bueno, eso eso sería sería todo. todo. Bueno, sí, eso sería todo de nuestra parte. Hay unas referencias de esta parte inferior, hay otras referencias en la presentación, espero que les hayan podido ver, y eso sería todo. Excelente, muy bien, doctores. Hay fármacos que tienen más efectos, por ejemplo, la buena y noble aspirina, el ácido acetilsalicílico. Posteriormente, después de los 100 años, se descubrió que también era antiplaquetario. Entonces, muy buen dato. O algunos otros que tienen otra función, con algunos fármacos que se descubren por accidente. Por ejemplo, el Viagra estaba diseñado para pacientes con hipertensión, con insuficiencia cardíaca y resultó que se les dio completamente otro uso. Entonces, muy bien, perfecto. Felicitaciones, equipo. Bastante bien realizada la exposición y sobre el tiempo considerable. Entonces, vamos, excelente. Y pasaría el siguiente equipo, por favor, para así cumplir con el mayor número de equipos posibles. Oiga, doctora. ¿Me escucha, doctora? Ay, disculpa, Aranza, pensé que había prendido mi micrófono. Dime qué pasó. Lo siento. Bueno, queríamos ver mi equipo y yo si al final de la clase o en algún momento podíamos hablar con usted acerca de la exposición, ya que tenemos algunas dudas. Ok, perfecto. Al final, tengo otra clase, no sé, o sea, si quieren al final de la clase con gusto, pero sería un tiempo limitado, como de 5 minutos en lo que nos pasamos bueno, en lo que tengo que asistir a la otra clase, porque acuérdense que las clases tienen que ser muy puntuales. Y si no, con gusto, no sé si pudieran a las 5 de la tarde, nada más conectarse de manera rápida y ahí los podríamos atender. Yo creo que sí mejor a las 5 de la tarde para que... Yo siento que también a las 5 para que usted no llegue tarde a la clase. Ah, Ajá, ok, para no perfecto. atrasarla y nosotros resolver bien nuestras dudas. Sí, ya a las 5 yo les puedo dedicar el tiempo que ustedes consideren, yo no tengo ningún problema, nada más ahorita sí es por la cuestión, así como vengo de la clase 7, tenemos otra clase, entonces si gustan a las 5, la clase termina a las 5, entonces si gustan los veo 5:15, ¿les parece? Para que no haya tanto problema, por si hay algún retraso. Claro, doctora. Sí, si gustan nos vemos aquí mismo, yo les pongo la llamada y ya se conectan, ¿va? Vale, muchas gracias. De nada. Ahora sí comenzaríamos con Mariana, Celine, Alondra y Joana. Síndrome febril. Sí. Un minuto, a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, se ve.
Sí, sí se ve, Mariana. Ok. Déjame checar. Bueno, vamos a comenzar con afecciones orgánicas con anomalías hemáticas. Vamos a ver anemia, leucemia, linfoma y mieloma múltiple. Ya que cuando hablamos de enfermedades hematológicas nos vamos a referir a enfermedades que son propiamente de la sangre o de la médula ósea, como pueden ser las leucemias, mielomas, linfomas, que es lo que vamos a ver este tema. Y mientras que las alteraciones hematológicas, como la anemia, el descenso de la cifra de plaquetas, leucocitos altos, etcétera, también pueden aparecer, pero pueden ser por otras enfermedades. Los dejo con mi compañera Alondra. Profe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, Alondra, te escuchamos bien. Ah, ok. Primero que nada, la anemia es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos son los que se le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. Podemos decir que alguna de las causas de la anemia es que, aunque muchas partes del cuerpo nos ayudan a producir glóbulos rojos, la mayoría parte del cuerpo se hace en la médula ósea. Este es en el tejido blanco, en el centro de los huesos, que ayuda a la formación de las células sanguíneas. Los glóbulos rojos sanos duran entre 90 y 120 días y las partes del cuerpo eliminan algunas de las células sanguíneas viejas. Una hormona que es llamada la eritropoyetina es producida en los riñones y le da la señal a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. La hemoglobina es la proteína que transporta el oxígeno dentro de los glóbulos rojos y este es lo que le da su color. Las personas con anemia no tienen suficiente hemoglobina, que el cuerpo necesita, como ciertas vitaminas, minerales y nutrientes para producir suficientes glóbulos rojos. Algunas de las causas de la anemia son la deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de fosfato, de algunos medicamentos, la destrucción de los glóbulos rojos antes de lo normal, lo cual puede ser causado por problemas como el sistema inmunitario. Algunas enfermedades prolongadas crónicas son como enfermedades renales crónicas, cáncer, colitis, artritis. Algunas formas de anemia como la talassemia o anemias ¿cómo se le dice? Dremapanocítica son las que pueden ser hereditarias. El embarazo puede ser una causa, los problemas con la médula ósea como los linfomas, leucemia, o anemia plástica. La pérdida lenta de sangre puede ser, por ejemplo, en los periodos menstruales, que son muy intensos, o la pérdida súbita de mucha sangre. Algunos de los síntomas es sentirse débil, cansado, dolores de cabeza, problemas para concentrarse o pensar, irritabilidad, pérdida del apetito, entumecimiento y hormigueo. Cuando la anemia empeora, más que nada los síntomas incluyen uñas quebradizas, deseos de comer, a veces hielo, mareos al ponerse de pie, color de piel pálida, dificultad para respirar, la lengua adolorida, úlceras, sangrado menstrual anormal, pérdida del deseo sexual en los hombres. Siguiente diapositiva, por favor. Algunos tipos de anemia es la anemia por deficiencia de vitamina B12, que es un conteo bajo de glóbulos rojos debido a una falta de deficiencia de dicha vitamina. La anemia por deficiencia de fosfato es la disminución en la cantidad de glóbulos rojos debido a una falta de folato. Este es un tipo de vitamina B y también es conocido como ácido fólico. La anemia ferropénica es cuando en el cuerpo no tiene suficiente cantidad de hierro y el hierro es el que ayuda a producir glóbulos rojos.
La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia que conocemos. La anemia por enfermedad crónica, que es ACD, por sus siglas en inglés, es un tipo de anemia que se encuentra en personas con ciertas afecciones prolongadas, crónicas, que involucra inflamación. Normalmente en la anemia hemolítica los glóbulos rojos duran aproximadamente unos 100 días en el cuerpo y los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo normal. La anemia plástica es una afección en la cual la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas y la médula ósea es el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos y es responsable de producir células sanguíneas y plaquetas. La anemia perniciosa es una disminución en los glóbulos rojos que ocurre cuando los intestinos no pueden absorber apropiadamente la vitamina B12. Y ya por lo consiguiente queda la anemia de adenopaticítica y la talasemia. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, vámonos con leucemias. Leucemias va a ser más que nada este tumor maligno de las células precursoras de la sangre en la médula ósea, ya que cuando se origina una leucemia, la médula se llena de gran cantidad de glóbulos blancos anormales e inmaduros, y estos son llamados blastos. Estos no funcionan de un modo adecuado y entonces se va multiplicando desordenadamente. Las leucemias son adquiridas, es decir, no son contagiosas. Y para su diagnóstico, el médico puede indicar un análisis de sangre normal o hemograma para detectar una posible leucemia. Una vez detectada la anomalía de la sangre, el enfermo debe remitirse de inmediato a un hospital terciario, donde se complementa este estudio diagnóstico, que consiste en un examen de sangre y una médula ósea. De ahí, supongamos que su tratamiento básico sea una quimioterapia, que exige ingresar al enfermo ya que es muy fuerte y entonces requiere cuidado hospitalario. Pasado este tiempo, la médula debe recuperarse de los efectos de la quimioterapia y repoblar la sangre con leucocitos, glóbulos rojos y plaquetas normales. A esto se le va a llamar remisión, pero ojo, mucho cuidado porque esto no significa que ya está curado, pues aún quedan células leucémicas en el organismo y estas se deben de ir eliminando con los sucesivos ciclos. Ahí les coloqué los síntomas más comunes porque hay 4 tipos de leucemias. Estos 4 tipos los dejé en esta tabla. Las 2 más importantes y que son muy comunes son las leucemias agudas de insaturación rápida y suelen dar síntomas de forma precoz y exigen un tratamiento urgente. Y las leucemias crónicas que de instauración gradual son con pocos o ningún síntoma en un inicio, pero en ocasiones se tratan o se tardan en ir al médico y tratarlas, ¿no? Lo que puede agudizar pues esta enfermedad. Eso sería todo por mi parte. A mí me tocó hablar de los linfomas. Tenemos que son un tipo de enfermedades neoplásicas, o sea, tumorales, y tienen inicio en los linfocitos y son de origen clonal, es decir, todas las células provienen de una misma estirpe. En general, el linfoma es un tipo de cáncer y se origina por los linfocitos. Por lo que este fallo provoca que una célula anormal se convierta en una cancerosa. Afecta al tejido linfoide, o sea, los linfocitos B y T, los nódulos linfáticos, el vaso, la médula ósea y puede encontrarse en cualquier otro tipo de tejido. La podemos clasificar en 2 entidades, el linfoma no Hodgkin y el linfoma Hodgkin o enfermedad del Hodgkin. Siguiente, por favor. La enfermedad del Hodgkin fue descrita en 1832 y fue curable a partir de los 70s y representa el 1% de todas las neoplasias malignas.
En la actualidad se desconoce la causa y el mecanismo directo, pero existen datos que se caracterizan por la presencia del virus Epstein-Barr sobre fenómenos de inmunodepresión, también asociado al VIH y ciertas anomalías citogénicas. La enfermedad del Huntington, tenemos que encontramos una presencia histológica de las células Red Stenberg típicas, ahorita hablaremos de ellas. Se localiza en un solo grupo de ganglios axiales, pueden ser cervicales, mediastínicos y paraórticos, y los clasificaremos en linfoma con esclerosis nodular, que es el más frecuente, linfoma con celularidad mixta, con predominio linfocitario y depresión linfocitaria. El linfoma no-Hodgkin puede ser del tipo B, que ayudan al organismo ante las infecciones para cuando produce los anticuerpos, o los linfocitos T, que nos protegen contra los hongos y las bacterias. O pueden ser divididos entre las células natural killer, las NK. Es de etiología múltiple, o sea, encontraremos que puede ser por el virus de Epstein-Barr, el HTLV1 o linfoma de células T en el adulto, el virus de hepatitis C, por la bacteria Helicobacter pylori, pueden ser igual por sustancias en la agricultura o inmunodeficiencias adquiridas o heredadas. Afecta mayormente los ganglios periféricos y, bueno, puse una pequeña diferencia. En linfocitos B encontramos el linfoma de Burkitt, el linfoma folicular, el linfoma MALT, el linfoma plasmablástico y el linfocitos T, el síndrome de Sézary, micosis fungoide, linfoma angioinmunoblástico de linfocitos o el linfoma anaplásico ALK o ALK negativo. Siguiente. En la enfermedad del Huntington, la célula es grande, el linfocito, ahí están las células Red Epstein, que les había mencionado, y tienen un citoplasma amplio y su núcleo es binario, o sea, hay más de un núcleo y tienen una forma arriñonada. En manifestaciones clínicas tenemos la pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, perfusa y prurito. La médula ósea va a estar afectada de un 5 al 15%, y una característica es la anemia normocrítica, que es el estudio que mide el promedio de los glóbulos rojos. Y en este tipo de anemias encontramos que el volumen corpuscular está entre 80 y 100. En radiografías de tórax encontramos el ensanchamiento del mediastino, como se ve en la imagen, y en tomografías computarizadas el crecimiento de los ganglios. Siguiente. El linfoma no-Hodgkin es el 80% de las anomalías periféricas, como ya había dicho. La más frecuente es en el cervix. También podría ser asociado al anillo de Waldeyer en un 15 y 30%, y los ganglios mesentéricos. Y tiene frecuente afección extraganglionar. En manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, o el 20% presenta los mismos síntomas anteriores, que sería la pérdida de peso, la fiebre y la sudoración nocturna. Y aquí sí existe un daño total o no tan grave de la médula ósea. El tratamiento, bueno, no lo anoté, pero son las radioterapias y las quimioterapias. Gracias, sería todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar de el mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple?
Es una neoplasia que está caracterizada por la proliferación clonal de células plasmáticas que reemplazan a las células normales de la médula ósea, causando destrucción ósea, y por la formación de una proteína normal llamada proteína M. El mieloma representa del 1 al 2% de todos los cánceres y del 10 al 12% de las hemopatías malignas. Esta es la segunda hemopatía maligna en términos de prevalencia después de los linfomas. Esta proliferación celular está acompañada por una inhibición de la linfopoiesis B normal, que es responsable de una disminución del nivel de inmunoglobinas policlonales y un aumento del riesgo infeccioso. También de una supresión de la hematopoiesis normal, un aumento de la reabsorción osteoclásica que causa las manifestaciones óseas de la enfermedad y de la hipercalcemia, una inhibición de la actividad de los osteoblastos por efecto de citocinas secretadas por las células plasmáticas tumorales, y casi siempre se manifiesta entre el quinto y el séptimo decenio de edad con fatiga, dolor óseo, anemia e hipercalcemia. La causa del mieloma múltiple es desconocida y todavía no se ha identificado ningún factor de predisposición. El mieloma múltiple es la consecuencia de varios sucesos oncogénicos relativos a la serie linfocítica B. Los síntomas más frecuentes en el momento del diagnóstico son los dolores óseos presentes en alrededor de 2/3 de los pacientes, la astenia y las infecciones de repetición. En el 20 al 30% de los casos, el diagnóstico se revela en un paciente asintomático por una electroforesis de las proteínas séricas, que es realizada de rutina o en el marco de la investigación de una anemia, una velocidad de sedimentación globular elevada o una insuficiencia renal. La lesión ósea es una causa principal de morbilidad en la evolución del mieloma y produce dolor crónico, fracturas patológicas, compresión medular e hipercalcemia. El mieloma múltiple puede complicarse por polineuropatía amiloide y debe considerarse en personas con parestesias dolorosas, pérdida de sensibilidad a pinchazos y discriminación de temperatura, y ya. Eso es todo en el mieloma múltiple. Y para el dato curioso, tenemos que la primera transfusión de sangre exitosa se llevó a cabo en 1818 por el obstetra británico James Blundell, y el paciente era una mujer con hemorragia que acababa de dar a luz. Blundell sacó sangre del brazo de su esposo y se le insertó usando una jeringa. Y pues la paciente vivió para contarlo, así como la mitad de sus pacientes. Y se cree que los que murieron fue porque sus tipos de sangre eran incompatibles. Y ya, muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Están muy padres sus animaciones, doctoras. Les iba a comentar, bueno, sí, es que, o sea, tuvo la suerte de que curiosamente fue compatible, pero si no hubiera sido así, hubiera fallecido. Y como bien nos dijo la doctora, 50% de los pacientes fallecieron. Entonces, ok, perfecto, muy bien. Vamos con el último equipo que va a pasar por hoy. Sería el último equipo, por favor, adelante. Porque quedarían, ahorita les digo qué equipos quedarían para la siguiente clase. Pasaría Paola hoy. Son el equipo que continúa. Paola, José Miguel, Alejandro y Itzel. Y la siguiente clase vienen preparados, Mitzi, Dalia, Fabián, Javier, Aranza, Roberto. Y también quedarían 4 equipos, bueno, 1, 2, sí, 4 para la siguiente clase. Entonces, perfecto.
Doctora, el equipo de Paola y mi compañero Alejandro y yo, en nuestra presentación aún nos falta agregarle algunas cosas. Doctores, tenían que venir todos preparados para el día de hoy. ¿Todavía no tienen entonces? A ver, déjenme verificar. Acuérdense que tenían que venir todos preparados porque dijimos que íbamos a pasar el mayor número de equipos, que me dejaran a mí nada más como 20 minutos para poder terminar la clase. Equipo de Mitzi, Dalia, Fabián. Sí, doctora, es que nuestro tema se nos complicó un poco, entonces aún no logramos de que terminarla toda. O sea, ya tenemos las ideas, pero la presentación aún no la tenemos lista, porque igual pensábamos que pasamos la siguiente clase. Acuérdense que son muchos equipos, miren, la verdad es de que todavía nos faltan mucho. Y si los dejo pasar a la siguiente clase, de por sí van a quedar 4, 1, 2, 3, 4, bueno, ustedes entraban, pero desde Paola, Miguel, Alejandro, Arismendi, Mitzi, igual habíamos dicho que se preparan todo. Roberto y Madeline, Aranza, yo creo que ustedes tampoco lo tienen preparado, Hola, ¿verdad? Porque doctora. nos habían solicitado la asesoría hoy. Adelante. Tengo una duda. Bueno, sí es del tema, pero un poco aparte. Cuando hagamos el examen del tercer parcial, lo que va a venir en el examen es como de todas las exposiciones de mis compañeros, o usted va a dar más temas. No, van a ser de mis exposiciones. Acuérdense que los exámenes siempre son de mis exposiciones. Ya subí lo que son unas diapositivas, ya no hace falta subir otras. Ah, ok. De ahí usted ya puede empezar a estudiar. De hecho, ya la mayoría del tema ya está. Es que le iba a proponer que somos 4 equipos los que faltamos. Entonces, le iba a proponer que si pues mis compañeros todavía tienen dudas y así que puedan resolver ahí con usted, que si podría usted apoyarnos dando su exposición hoy y ya los demás equipos exponemos el jueves, no, el próximo martes, El martes, es que es la última clase el martes, por eso me interesa. No, de que yo voy a dar mi exposición, voy a dar mi exposición, nada más que quiero verificar quién sí ya traía la exposición. Entonces, no se preocupe, había dicho que me dejaran 40 minutos para poder avanzar con los temas. Precisamente por eso les pedí exposiciones más cortas, de 20 a 25 minutos, para que pudieran pasar. Pero sí, no, ahorita desde que la clase se termina, no se preocupe, doctora, ahorita vamos a abarcar sistema hematopoyético. Las diapositivas ya están, ya las pueden comenzar a estudiar. Esas las subí desde la clase pasada. Ya tienen de qué van a estudiar de panorama general del sistema inmunitario. Tienen que estudiar de sistema hematopoyético, que son las que empezamos la clase pasada y vamos a terminar de ver hoy. Y ya nada más nos faltarían unas diapositivas que son repaso. Las últimas son completamente repaso de los temas. A ver, entonces Madeline y Roberto tampoco lo tiene el equipo porque me pidió la asesoría hoy. Dante, César, Paulina, deduzco que tampoco lo tienen. César, Karen, Paulina, Dante. No, ninguno del equipo que comente. Y Paulina Plata, bueno, ahorita me acaba de comentar. Ernesto, Jacqueline, Daniel, tampoco lo tienen preparado, ¿verdad? Sí tenemos nuestra exposición, lo único es que le íbamos a comentar porque nosotros sentimos que, o sea, queríamos ver si igual nos podía ver a las 5, porque sentimos que es como muy poco y, y no sabemos cómo hacer que se vea mejor, o como que expandirla más, porque pues, bueno, nos tocó frotis sanguíneo, pero no encontramos más cosas que podamos exponer. De frotis sanguíneo, ok, es un estudio. Bueno, verificaríamos. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Entonces déjenme les proyecto. Es que estaba proyectando. Bueno, tenía yo abierto los archivos de los equipos. Voy a subir la presentación.
Doctora, solo ha subido 2 presentaciones, ¿verdad? Hasta el momento sí, Sanitario solamente y son dos. ganglio linfático. Exactamente. Ok, Ya nada muchas más va a gracias. faltar una que se va a llamar sistema hematopoyético. Yo creo que se la subo hoy en la tarde. Es lo mismo que ganglios linfáticos, solamente que acuérdense que, no sé si recuerdan que una vez vimos todo un tema y luego dimos como un repaso y a veces venían unas cosas que no se habían visto al principio, pero es exactamente lo mismo, solamente es el repaso que se les va a dar previo al examen. A ver. Ah, ok, muchas gracias, doctora. Permítanme, estoy subiendo la presentación. Doctora, entonces nuestro examen sería el 8 de junio o hasta el 15. 8 de junio. El 15 sería para los que se vayan a final. Su examen es el el 8 de junio sería su examen parcial y ya acuérdense que hasta esa fecha tienen para poder entregar si quieren el trabajo con los puntos extra. Y posteriormente el 15 son para aquellos que se vayan a ir al examen final. Así es como están indicados los panoramas. Aún no nos han dicho nada, así no les he podido como comentar porque la Ciudad de México nos dice que regresamos el 7, pero no nos han indicado nada, entonces desconozco. En cuanto sepamos, yo les avisaría, ya sea que les deje un mensaje en el grupo para que estén bastante atentos. Doctora, una pregunta. ¿Cree que regresamos el siguiente semestre? ¿Ya presenciales? El siguiente semestre sí. Lo que no sé si terminamos es porque el semestre se termina el 15, o sea, la semana del 7. Pero el siguiente semestre yo creo que sí, no van a ser 100% presenciales, se le llama modelo híbrido. Es decir, por ejemplo, para que no haya un número considerable de personas, van a estar la mitad del grupo viendo la clase en su computadora y la siguiente semana van a ir a la clase presencial y luego la otra mitad, y así se van a ir intercalando. Adelante, veo manita levantada, pero no. Adelante, Roberto. Es lo de que las clases en parte van a seguir siendo como en línea, pero en los laboratorios solo un equipo va a ir y así. Ajá, eso se le llama modelo híbrido. Entonces lo que más se va a aprovechar van a ser precisamente las prácticas. Ya. Ok, estábamos considerando, entonces estábamos viendo precisamente la linfa. Entonces, ¿qué estábamos? Esto lo recuerdo que nos quedamos el día de ayer. Acuérdense que a mí me gusta aprovechar hasta el último minuto. No sé si recuerdan que la clase pasada creo que quedaban 15 minutos y nos aventamos estos temas. Entonces, por favor, tienen que venir todos preparados. Lo dije desde la clase pasada. Todos, 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 porque ¿saben qué hago yo? Cuando llega a pasar esto, pasa el siguiente equipo, y pasa el siguiente equipo, y pasa el siguiente equipo. Y hay veces que en grupos más avanzados, como ya saben cómo son las dinámicas, llega a pasar hasta el último equipo, porque así se va recorriendo, recorriendo, recorriendo. Entonces, siempre cuando ya se dan las fechas de inicio de exposición, debe de continuar. Veo manita levantada, pero no veo de quién, es que estoy proyectando. Soy Dalia, yo, doctora. adelante. Adelante, adelante. ¿Cree que sí podemos pasar nuestro equipo así ahorita ya rápido para ya, pues, que sea como que más rápida la siguiente clase con las presentaciones y todo eso? No, ya doctora, es que ya empecé a proyectar, entonces vamos a terminar el tema y ya ahorita, ya prepárense para la siguiente clase, por favor. ¿Va? Ok. Gracias, Dalia. Ok, pues estábamos comentando de la linfa, entonces les estaba diciendo, si yo mal no recuerdo, que conforme circula la sangre, tenemos que entender porque sabemos que está la linfa, están los ganglios linfáticos y están los vasos linfáticos. Conforme va circulando la sangre bajo la presión, va a tener un componente líquido. Acuérdense que este componente líquido es el que nosotros denominamos plasma. Entonces va a poder escapar a través de esa pared delgada que son propias de los capilares y de todo lo que es el tejido circundante como tal. Tienen que meter todos los conceptos que ustedes ya tienen de sistema circulatorio y del sistema hematopoyético. Yo sé que esto ya lo vieron, solamente es darles una introducción. Entonces, ¿cuánto es el individuo promedio? Habíamos dicho 70 kilos, 1,70. Pero va a depender de la talla de cada individuo. Alrededor de un individuo promedio
Más o menos cuando agregamos 2.9 litros o más o menos durante un periodo de 24 horas es cuando nosotros logramos obtener, pero ¿esto de qué depende? Depende de nuestro gasto cardíaco, depende de nuestra consumo de agua, depende de nuestra talla. Entonces, todo este líquido llamado de manera intersticial va a poder permear hacia donde son los tejidos. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a bañar las células y si no llegara a ser devuelto el líquido a la circulación, llega a producir edema, que es lo que a veces ustedes ven, sobre todo edema en miembros inferiores, en caso de que existiera alguna patología como hipertensión. O si continúa de manera crónica, vamos a tener una tumefacción progresiva y esos son los términos en donde los vamos a manejar. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, si dejamos al paciente que ya presenta edema, si yo no le doy un antihipertensivo que le pueda agregar en su tratamiento un buen diurético, si lo amerita, considerando criterios clínicos, entonces obviamente pudiera poner en peligro la vida. Entonces, no nos preocupa sobre todo la parte de un edema agudo, sino nos preocupa más el edema crónico. Ahora, el resto de este líquido intersticial va a ingresar en lo que es una delicada red de lo que son tubos de la pared delgada. ¿Esos tubos cuáles son? Son los famosos vasos linfáticos. Entonces vamos a llamar que los primeros tubos donde ingresa el líquido van a ser los vasos linfáticos primarios. Y posteriormente va a ser la pared de los vasos primarios que va a constar de una única capa. Acuérdense que dependiendo de los capilares y dependiendo de la arteriola hay diferentes capas. Entonces aquí solamente vamos a tener una capa. ¿Por qué? Porque yo quiero tener mucha permeabilidad. Aunque los capilares vayan a estar cerrados en su extremo, pues al final van a ser ciegos. ¿Y esto qué quiere decir? Que la arquitectura porosa de los vasos primarios va a permitir la entrada del líquido e incluso de células en la red linfática. Entonces todos estos vasos de líquido ahora se van a denominar linfa. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como linfa. Dentro de estos vasos, el líquido que ahora se denomina linfa va a estar fluyendo. Así va a estar fluyendo normalmente, pero toda esta red de estos tubos es lo que yo voy a conocer como vasos linfáticos. Entonces ahí son mis famosos vasos linfáticos. Ahora, el linfático más grande, nos pasamos a la siguiente, pero nada más como dato, el linfático más grande va a ser el conducto torácico. ¿Cuál va a ser? ¿Dónde va a desembocar este conducto torácico? En la vena subclavia izquierda. Y entonces ahí es donde va a estar reuniendo linfa de todo el cuerpo. Ese va a ser el más grande, el conducto torácico. Adelante, Roberto. Una disculpa por la interrupción, doctora. No, adelante, adelante. En sí se supone que los como dos principales ductos linfáticos es justamente ese, ¿no? El torácico y la gran vena linfática derecha. Exactamente. Y ahí es donde vamos a tener como mayor acumulación. Perfecto. Son los dos más grandes, pero así, si usted se busca en la literatura, le van a mencionar un poquitito más el conducto torácico. Pero sí son los dos. Ujú. Y la gran vena linfática también desemboca en la vena cava inferior. Digo, en la vena cava superior. La gran vena va a depender también del flujo de la linfa, pero en teóricamente sí. Ok. Muchas Perfecto. gracias, doctor. Ahora, muy bien, doctor Roberto. Cuando tengan dudas, de verdad, pueden levantar la manita. Como estoy proyectando, no veo su manita. Háblenme directamente, no me molesta que me interrumpan. ¿Qué pasa aquí? Hay una desembocadura. Precisamente, siempre vamos a desembocar, siempre el ganglio va a desembocar en la vena. Entonces, por ejemplo, aquí, bien claro, conducto torácico, vena subclavia izquierda. ¿Qué otra cosa pasa? Va a depender, porque acuérdense que yo tengo linfa desde todo mi torrente sanguíneo que va a llegar a desembocar. La linfa procede sobre todo de las zonas donde se vaya colectando mi conducto linfático y de esta manera yo voy a tener zonas colectoras. Entonces, sí, así como tal, los que vengan si vienen del conducto linfático derecho, van a pasar si vienen del derecho, pasarían al derecho, es decir, a la vena subclavia derecha. Ahora, de esta forma, ¿qué pasa con mi sistema linfático? Bueno, va a estar recuperando
todo ese líquido que se pierde de la sangre y entonces lo devuelve. ¿Qué aseguro? Aseguro que mi volumen se encuentre estable. ¿Pero en dónde va a estar estable? Va a estar estable dentro de mi sistema circulatorio. Por eso es tan importante que ustedes están llevando ahorita en este momento ambos sistemas a la par. También, ¿qué otro dato importante? ¿Por qué tengo que entender esto? Porque los linfocitos, las células dendríticas que estuvimos viendo en la clase pasada, los macrófagos y otras células también van a poder entrar y se van a poder ir ahí por esta línea de capa delgada que van a tener precisamente mis vasos linfáticos. Y entonces los linfocitos primarios se pueden incorporar en todo lo que es mi flujo de la linfa. Al final, ¿qué hace? Así como pasa con, lo vimos en sistema circulatorio, el corazón bombea la linfa a través del sistema linfático y en lugar de ello va a estar ahí fluyendo por un movimiento de lo que son los músculos del cuerpo. Acuérdense que siempre en esta parte también tiene que ver las contracciones musculares porque nos ayudan, por ejemplo, en el caso del retorno venoso, para llegar a producirlo. Bien nos dijo el doctor, si estamos sentados tenemos que estarnos moviendo porque si no llegamos a tener diversas patologías. Otro dato importante. Nosotros conocemos que la linfa es este líquido, generalmente va a ser de tipo incoloro, pero va a tener estos compuestos, por lo que les dije, linfocitos, macrófagos van a poder llegar. Entonces, estos son glóbulos blancos. Si ustedes hacen una biometría hemática, a estos glóbulos blancos los van a conocer como serie blanca. A los eritrocitos los vamos a conocer como serie roja. Entonces, ¿qué también vamos a tener? Vamos a tener proteínas, grasas y sales minerales. Todo esto se va a transportar desde los tejidos hasta la sangre a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son todo este conducto que circula, tal y como lo hemos estado diciendo, y ahí están las válvulas. ¿Para qué? Para que eviten que la linfa regrese. Así como sucede con las válvulas venosas, también tienen la misma función. Y el sistema linfático forma parte de todo el sistema inmunológico. Entre sus funciones, obviamente, está activar los mecanismos de defensa. ¿Cuántos sistemas tenemos? Tenemos inmunidad innata y tenemos inmunidad humoral. Dependiendo cuál sería una de las principales características, la inmunidad innata llega a ser la primera barrera. Ataca, tiene fagocitosis, tiene lisis de bacterias, pero, por ejemplo, tiene algunas vías, como son el complemento. El complemento tiene 3 vías, la clásica, la alterna y la de lertina. Estas vías que nos dan, dependiendo, pueden llegar a lisar bacterias, virus, hongos, otros patógenos, y también el complemento nos ayuda para el control de las células de cáncer, que era lo que estábamos viendo la clase pasada. También les quiero comentar dentro de esta parte en que la inmunidad innata y la inmunidad humoral es que la inmunidad humoral va a ser de memoria y tiene que tener por ley la interacción antígeno-anticuerpo. Cuando yo tengo interacción antígeno-anticuerpo es cuando estoy hablando de mi inmunidad humoral. ¿Por qué quiero comentar esta parte de antígeno-anticuerpo? Porque van a decir que ya me estoy desviando, pero no, porque justamente cuando un antígeno extraño llega a penetrar lo que son los tejidos, ¿qué pasa con mi sistema linfático? Como mi sistema linfático, precisamente estamos diciendo que drena todos los tejidos del cuerpo, lo que va a hacer es captar y entonces desplaza hacia lo que son los tejidos linfoides organizados. Por lo tanto, vamos a ver cómo los ganglios linfáticos van a atrapar ese antígeno extraño. Y entonces, a medida que va pasando a través de la linfa de los tejidos de los vasos linfáticos, se va enriqueciendo. ¿Por qué quiero enriquecerla? Porque de una manera más progresiva, pues la voy a ir llenando de linfocitos. Entonces, con esto yo consigo que mi sistema linfático también actúe o también sirva como un medio para estar transportando lo que son linfocitos y lo que serían antígenos de los tejidos conectivos. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que pues obviamente van a estarlos transportando a los tejidos de los órganos, donde se encuentren los linfocitos, y entonces mis linfocitos puedan llegar a actuar con mi antígeno. Lo reconocen el antígeno, lo pueden atrapar y entonces mis células del sistema inmune se van a activar, porque si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de las células B, de las células T, y como cuando no están activadas se les llama como no cebadas, vírgenes, y una vez que se activan, se van a activar con ese antígeno y entonces van a formar clonas que van a ser específicas para atrapar y activarse mediante ese preciso antígeno. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a tener un poquitito lo que son los ganglios linfáticos.
Los ganglios linfáticos van a entrar un poquitito en el orden de los órganos linfoides. Entonces vamos a considerarlos como una masa redondeada de lo que es un tejido linfático rodeado por una cápsula de tejido conductivo. Los ganglios linfáticos también van a filtrar lo que es la linfa y van a almacenar los linfocitos. Entonces van a ser sobre todo sitios que se van a activar. ¿Qué voy a activar? Voy a activar reacciones inmunitarias a antígenos que se encuentren dentro de la linfa, porque acuérdense que los están arrojando precisamente hacia la linfa. Y entonces voy a considerar que estos ganglios linfáticos van a ser estructuras como si se estuvieran encapsulando, van a ser estructuras encapsuladas en una forma un poquitito propia a una habichuela, como si fuera ahí una haba, un frijolito, pero bueno, es bastante común esa forma que estamos viendo. De hecho, me paso a esta siguiente, para que ahí veamos sobre todo la forma de los ganglios. Esa es la forma de habichuela que yo les estoy comentando. Pero van a tener una configuración un poco más reticular. ¿Qué quiero decir con esto? Que van a poder estar como si estuvieran empacando lo que son linfocitos o empacando lo que son macrófagos y células dendríticas. Entonces, los ganglios linfáticos van a agrupar lo que son las uniones de estos vasos linfáticos y entonces van a tener la primera estructura linfoide organizada. ¿Qué voy a tener con esta estructura linfoide organizada? Que voy a encontrar antígenos que van a lograr penetrar en los espacios tisulares. Y entonces, una vez que se vayan ahí filtrando, van a pasar a la linfa y entonces de la linfa, a través de mi ganglio, cualquier antígeno que llegue a incorporarse, que se llegue a encontrar dentro de mi ganglio linfático, va a quedar atrapado. ¿Por qué? Porque va a quedar atrapado porque mis ganglios van a tener una red celular y justamente esta red celular tiene células fagocíticas. Entonces esa sería prácticamente la estructura y la función del ganglio. También acuérdense que va a conferir como un soporte de microambiente. Por eso ahí tenemos su forma oval, habichoide, judía. Son pequeños, pero ¿qué pasa cuando yo estoy padeciendo una infección? Generalmente tienden a tener un proceso de inflamación y entonces aumentan de tamaño. Esto va a ser importante. Permítanme, es que creo que se salió alguien y me reportó que se salió alguien, pero no veo quién. Ok, bueno, ahorita verificaría al final de la clase. No se crean, es que como que me reporta que alguien salió. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Porque es importante considerar la medida. Generalmente el ganglio se debe de poder palpar, sobre todo cuando se encuentran en superficies un poco externas, como la vamos a ver en la exploración cervical. Pero si llega a estar en un proceso infeccioso bastante agudo, pueden llegar a incrementar el tamaño por el mismo proceso propio de la inflamación. También yo tengo que considerar sus partes, esa parte de la cápsula, de las trabéculas que están siendo señaladas en la diapositiva, así como de los senos corticales, del centro germinal y de la médula, me van a llevar a que tiene una estructura bastante sofisticada. De hecho, esta misma estructura, perdón, me voy a pasar a la siguiente diapositiva, porque tenemos las imágenes. Aquí, por ejemplo, vamos a observar cómo está la corteza. Ahí está mi vaso linfático eferente. Aquí tengo mi vena y tengo mi arteria. Entonces, lo que quiero que observen en esta figura, sobre todo, es el intercambio. ¿Cómo se realiza ese intercambio? Entonces, ahí está mi vaso linfático, ahí está mi centro germinal. Yo voy a considerar que mi estructura total que va a tener mi ganglio linfático va a conferir soporte. Entonces me va a dar todo este microambiente. Ese es el microambiente. Cómo está interactuando la vena, cómo está interactuando la arteria. Entonces este microambiente va a ser ideal para que se puedan encontrar reacciones de manera eficaz y entonces los antígenos puedan ser completamente atrapados. Si lo vemos desde un punto de vista un poco más morfológico, un ganglio linfático puede dividirse en 3 regiones. Y entonces vamos a considerar lo que sería la corteza, por eso la están viendo ahí en color como azul clarito. Posteriormente de la corteza vamos a tener la paracorteza, que ya ustedes lo ven ahí en el dibujo, como en un color un poquitito más gris, si les gusta. Y también nosotros vamos a tener lo que sería la paracorteza también nos va a llevar a la médula.
Ahí ustedes pueden ver cómo está la médula en un color rosita. Entonces esas son las 3 regiones. Esto es desde un punto de vista morfológico. Aquí se observa también como la capa más externa. Acuérdense, ¿cuál sería la capa más externa? La que se está viendo ahí como en un punto, como si estuviera de color blanco. Va a contener lo que son los linfocitos. Entonces ahí vamos a decir que los linfocitos van a estar en parte de la corteza y parte de lo que sería la capa más externa. Sobre todo, ¿qué parte de linfocitos? Acuérdense que tenemos diferentes linfocitos, pero sobre todo va a tener lo que son células B. También va a tener macrófagos, también va a tener células dendríticas y alguno que otro folículo primario. Después vamos a tener un contacto. Entonces ahí ya va a ser importante para que ahí pueda llevarse a cabo el primer contacto. También dentro de, por ejemplo, de la paracorteza, va a estar poblada sobre todo por linfocitos T. Acuérdense que si la corteza tiene más en su mayoría aclaramos, porque luego puede fugarse ahí algún otro, pero en su mayoría van a ser B. En la paracorteza vamos a tener en la mayoría linfocitos T y también células dendríticas. Y finalmente, la médula va a estar menos densa de lo que serían células linfoides, pero lo que sí es que va a tener células plasmáticas que van a estar secretando de forma activa lo que son moléculas de anticuerpo. Entonces, a medida que mi linfa se vaya ahí colocando con lo que sería el antígeno, va a hacer que mi ganglio regional y las células dendríticas que van a estar en donde dijimos, en la paracorteza, lleguen a atraparlo y entonces se llega a hacer la presentación de antígeno. Por ejemplo, ¿cuál dijimos que están ocupándose? En los complejos mayores, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 sobre todo, pero en algunos casos puede llegar a intervenir el tipo 1, pero sobre todo va a ser el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¿Cuáles serían mis funciones? Yo creo que ya considerando la estructura, toda esta parte, ya se ha considerado bastante las funciones que van a tener, pero bueno, de una manera resumida y para fines de examen, vamos a considerar esta. Pues primero filtrar la linfa. ¿De qué le voy a filtrar? De sustancias extrañas. ¿Cuáles serían? Cualquier patógenos. ¿Cuáles dijimos que eran los microorganismos que van a ver de microbiología? Hongos, virus, parásitos y bacterias. Pero también algunas células cancerosas, porque mi organismo, mi sistema inmune, tiene que identificar que esas células están teniendo, sobre todo lo identifican con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿qué van a identificar? Van a identificar que no es una célula correcta, que no es una célula sana y entonces también la tienen que atacar y la tienen que destruir. Esa es nuestra autodefensa contra el cáncer, esa es nuestra defensa inmunológica. Ahora, también vamos a tener que producir lo que son glóbulos blancos. Entonces, todo esto en ocasiones se llegan a terminar de producir en esta parte, sobre todo en los órganos linfoides como el timo. Acuérdense que ahí es donde se terminan de madurar los linfocitos T. Y vamos a tener también la producción de monocitos, células plasmáticas encargadas de destruir sustancias patógenas extrañas. Cuando llega a haber una infección dentro de mi organismo, mis ganglios linfáticos van a aumentar su tamaño. Por eso, doctores, y me voy a regresar, es tan importante que sepamos generalmente cuánto miden, porque si yo no sé lo normal, no voy a poder detectar cuando hay una inflamación de ganglios. Entonces, sí es importante considerar que en cualquier tipo de infección el tamaño va a aumentar, porque va a haber una producción adicional de glóbulos blancos. Entonces, esas serían sus funciones. Nos pasamos a los vasos linfáticos. Aquí tenemos precisamente lo que nos está comentando el doctor Roberto, que son los vasos linfáticos que van a converger. Siempre dos troncos principales, dos. ¿Cuál vamos a tener? Conducto linfático derecho y conducto linfático torácico. Entonces, sobre todo son porque van a estar recorriendo. Ahí nosotros estamos viendo precisamente en el dibujo cómo se están administrando estos dos troncos principales. Entonces ahí tengo como en el color verdecito más oscuro que ustedes están viendo en la diapositiva, voy a tener un drenaje por lo que es el conducto linfático derecho. Entonces todo esto va a recorrer toda la linfa de la parte superior del cuerpo, pero sobre todo de la parte derecha. Pero ¿cuál es? Que era precisamente lo que yo le comentaba al doctor Roberto. Sí lo va a leer, tiene razón, pero pueden ver el tamaño, si observan en la diapositiva, el tamaño de todo el drenaje por el conducto torácico.
Es mucho mayor que el drenaje por el conducto linfático derecho. Entonces aquí se puede ver la magnitud que tiene el conducto linfático torácico, que va a estar ahí recogiendo la linfa de todo el lado izquierdo del cuerpo, pero con una gran cantidad. O sea, sí se nota bastante la diferencia. Estos conductos desembocan finalmente en lo que es mi torrente sanguíneo y entonces concretamente en la vena cava superior y en la vena subclavia izquierda, como lo habíamos comentado justamente con el doctor. Ahora aquí está un esquema muy bonito para que ustedes lo puedan estudiar en casita. Les repito, estas diapos ya están desde la semana pasada para que no se les acumule lo que tienen que estudiar. Entonces nada más son 39, no son tantas. Aquí se puede ver cómo la linfa llega a través de los vasos aferentes, vacían lo que es la linfa, se filtra dentro del nodo, se forma lo que es mi respuesta inmunitaria humoral, ya sea celular, y una vez filtrada, pues ¿qué va a pasar? Va a salir por lo que son los vasos linfáticos deferentes, y al final se propaga la respuesta inmunitaria que va a llegar hacia la sangre. ¿Qué pasa ante una infección? Ya vimos todo, ¿eh? Lo primero que tenemos que hacer es entender todo el sistema hematopoyético y sistema inmunitario. Y ahora sí ya nos vamos metiendo más a qué pasa, cuál voy a explorar, cuáles serían las partes que me interesan. Tengo una infección. ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, va a haber un aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque hay maduración de linfocitos, como lo habíamos dicho, hay mayor número de células que se están reuniendo para combatir la infección. Y entonces, por ejemplo, una vez que mis células B identifiquen al antígeno del patógeno, por ejemplo, a la proteína, ¿qué identifican? En una bacteria lo van a ver ya casi en unos meses, porque van a ir en tercer semestre, cuando vayan en agresión y defensa, van a ver cómo las bacterias tienen propiedades. Tenemos bacterias gram positivas, tenemos bacterias gram negativas, y esto depende de una capa que se llama sobre todo capa de peptidoglucano. ¿Esto qué hace? Van a tener propiedades. A las propiedades que tienen los agentes infecciosos, nosotros los conocemos como factores de virulencia. Los factores de virulencia son aquellos que les dan propiedades. Entre más virulencia tengan, pues por ejemplo, tienen algunas hasta defensas, evaden parte del sistema inmune. O sea, es lo que quiero que me entiendan. ¿Qué pasa con las células plasmáticas? Las células plasmáticas identifican esos tipos de receptores, esos tipos de proteínas que nosotros vamos a conocer como factores de virulencia. Entonces, por ejemplo, van a identificar ahí la proteína de la membrana de la bacteria. Por eso les estoy explicando todo esto. Una vez que la identifican y que logran identificar el antígeno, mi célula B se va a madurar, porque acuérdense que viven menos, las células vírgenes no cebadas viven menos que las células maduras. Esto que, pues obviamente, reconoce el antígeno, termina su maduración y entonces va a producir hijas, que son clonas que van a ir a atacar y que van a identificar precisamente ese antígeno de esa bacteria. Así haya una ligera diferencia, va a tener que crear otra clona. Entonces son muy específicos, son células plasmáticas. Posteriormente, ¿qué pasa con las células plasmáticas? Van a pasar a lo que son las capas exteriores del nódulo. Y al final yo tengo que tener cómo esto va a actuar en lo que son la estructura de los ganglios, que es lo que yo voy a detectar ya de manera exterior cuando hago una buena exploración física, con una buena práctica clínica, voy a detectar que mi ganglio está inflamado. Pero yo antes de eso no solamente tengo que decir, mi ganglio está inflamado, no, tengo que pensar en todo ese proceso que estamos viendo que se va a llevar a cabo. Aquí tenemos en la imagen precisamente mi ganglio linfático inflamado, como está más rojo y como aumento de tamaño. Miren, quiero que observen el ganglio linfático normal, mucho más pequeño. Entonces, lo que vamos a hacer mucho, eso es tarea de que ustedes se pueden autoexplorar o si le pueden pedir a algún familiar, lo que siempre les pido, amigo, tío, con quien vivan, pero con quien vivan en su sin que salgan, acuérdense, sana distancia, ya estamos a punto de regresar, pero sana distancia. Pero lo que quiero es de que logren identificar, sobre todo váyanse al ganglio cervical, que es lo que más nos interesa, para que sepan lo normal y entonces identifiquen lo anormal. Ahora, ¿qué pasa aquí?
Vamos a ocupar muchos esquemas para que no nos enredemos. Tenemos en donde maduran los linfocitos. Entonces, partes son de la médula ósea. Acuérdense que la médula ósea es donde se fabrican las células, sobre todo las células madre, las células totipotenciales que me van a llevar a cabo lo que sería la formación de diferentes linajes celulares. ¿Cuáles serían los linajes celulares? Pues obviamente tengo, por ejemplo, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que traían todo lo que serían los leucocitos, y tengo las plaquetas, que vienen de los, como tal también dentro del linaje, pero de los megacariocitos. Y entonces se van a encontrar en el interior de los huesos, que es donde maduran los linfocitos B. Si ustedes recuerdan que vimos la clase pasada, acuérdense que se llaman linfocitos B, ¿por qué? Por la bolsa, que fueron identificados en una bolsa de un pajarito, de un ave, posteriormente ya, pero en la médula ósea. A diferencia de esto, los linfocitos T se producen, eso sí es muy importante, se generan en la médula ósea, pero terminan de madurar en el timo. De ahí proviene su nombre de T, por timo. Entonces, eso sí, pero sí es importante considerar que también se producen o nacen en la médula ósea, porque ahí se produce la hematopoiesis, pero su parte de maduración es en el timo. Y entonces, bueno, aquí tenemos la glándula formada por dos lóbulos y situadas después detrás del esternón, así como hay una función en cuanto a la maduración de los linfocitos T. ¿Qué pasa posteriormente? Donde se van a presentar lo que son las sustancias extrañas o antígenos, es donde se va a empezar la respuesta inmune, lo que les dije, por parte de los factores de virulencia que me están identificando, me identifican virus, me identifican bacterias, me identifican hongos y me identifican parásitos. Entonces, aquí yo voy a tener tanto mis órganos linfoides primarios como mis órganos linfoides secundarios. Y entonces, ¿por qué los estoy yo llamando primarios? Porque su nombre lo dice. Mis órganos linfoides primarios van a ser en donde se lleven a cabo las principales células, la hematopoiesis y la maduración del resto de los linfocitos. Ahora, ¿qué pasa con los órganos linfoides secundarios? Pues entonces ahí sí es donde van a entrar los ganglios linfáticos, que son los que estuvimos viendo ahorita en las diapositivas pasadas. Pero también van a entrar otros, como es el vaso. Y entonces me van a preguntar, ¿pero el vaso por qué? Porque va a tener una función inmunológica que va a consistir sobre todo en la producción de anticuerpos y en la destrucción de bacterias. ¿En dónde sabemos que está situado el vaso? Nos pasamos acá y luego nos regresamos un poquitito. Ahí nada más me gusta porque está un poquitito la imagen del vaso. Va a estar situada en donde, ¿cómo lo vemos en la imagen? Parte alta del lado izquierdo, en donde cavidad abdominal. Entonces va a ser un órgano que va a ser de tipo linfoide. ¿Qué forma le veo? Es una forma ovoide, es una forma grande. ¿Y qué papel va a tener? El papel de desarrollar reacciones inmunitarias a antígenos en el torrente sanguíneo. ¿Ok? Ahora sí me regreso a la siguiente. Es que les quería mostrar nada más como la imagen anatómica para poder describirla. Mi vaso va a ser bastante importante porque yo voy a considerar que así como va a tener que ver con las reacciones inmunitarias, al igual que pasa con los ganglios linfáticos, el vaso va a estar especializado para poder atrapar antígenos. Y entonces esos antígenos, ¿en dónde van a estar? Pues van a estar en el tejido linfático, que va a estar de manera local. Entonces el vaso va a tener esa función de filtrar lo que es la sangre y atrapar de cierta manera antígenos de origen sanguíneo. Esa es una de las particularidades que va a tener precisamente mi vaso. También por consiguiente puede reaccionar ante infecciones sistémicas. Entonces, a diferencia de lo que suele suceder, con lo que pasa con mis ganglios linfáticos, el vaso no va a recibir lo que son vasos linfáticos. ¿Qué pasa si no recibe vasos linfáticos? En lugar de ello, lo que sucede es que los antígenos y los linfocitos, que son de origen sanguíneo, llegan al vaso a través de su arteria. Y entonces yo sé que aquí no la están viendo en el dibujito, pero hay una arteria muy importante, y no sé si ahí recuerden un poquitito de estructura y función. ¿Cuál es? La arteria esplénica. Acuérdense, la arteria esplénica. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Generalmente, ahí, por ejemplo, si yo llegara a marcar algunos linfocitos, pues se va a demostrar que van a pasar por mi vaso
y van a volver a circular, pero siempre pasan a través del vaso. También, curiosamente, el vaso, nada más se los estoy dejando para que lo puedan ver como en imagen anatómica. Curiosamente también el vaso va a estar ahí rodeado, va a tener algunas cápsulas y que van a hacer que su estructura sea un poco segmentada. Así como lo vimos con los ganglios linfáticos, también tiene una estructura un poco segmentada, precisamente para llegar a producir estas filtraciones. Pero entonces el vaso va a tener, nada más de manera rápida se los digo, va a tener una parte que se llama pulpa roja y otra que se llama pulpa blanca. La pulpa roja va a ser esplénica, acuérdense que viene de la arteria esplénica. Entonces, esta pulpa roja esplénica es como si se integrara a lo que es una red de lo que serían poblaciones de macrófagos, de glóbulos rojos y de linfocitos. Pero esa pulpa roja va a ser el sitio en el que se lleguen a destruir, pero también se puedan eliminar los glóbulos rojos. Acuérdense que ¿en dónde se eliminan los glóbulos rojos? En el vaso, eso lo vieron en la parte de eritrocitos, en sistema circulatorio, si mal no recuerdo. Y entonces dentro de la pulpa roja ahí contiene los glóbulos rojos que están siendo fagocitados, pero no va a destruir cualquier glóbulo rojo. Destruye solamente aquellos que ya cumplieron su ciclo de vida y que son glóbulos rojos viejitos o glóbulos rojos defectuosos. Y entonces también ahí es donde por eso se llama pulpa roja, porque tiene pigmentos de hierro de la hemoglobina que está siendo degradada. Y por otro lado, mi mismo vaso tiene lo que yo voy a conocer como pulpa blanca, que es precisamente la parte donde va a estar rodeada por la arteria esplénica, pero va a formar como si fuera una vaina linfoide. Y entonces esta vaina, pues sobre todo va a estar poblada por linfocitos T. Entonces estos folículos van a ser muy ricos de linfocitos T, linfocitos B. Y ahí es donde yo voy a tener un control de antígenos y linfocitos que van a tener un origen sanguíneo y que van a poder penetrar en el vaso. ¿A través de cuál arteria dije que irriga el vaso? La arteria esplénica. Entonces así es como podemos manejarlo. Ahora, ¿por qué me interesa tanto la distribución de los órganos? Tengo el vaso y también yo voy a tener lo que sería el mal. ¿Qué es el mal? Que es el tejido linfoide, que va a estar asociado a mucosas y que se encuentra en el tracto gastrointestinal. ¿Se dan cuenta? Son donde hay microbiota. ¿Qué es la microbiota? Eso no lo han visto, pero yo creo que ya lo saben. Son bacterias que se encuentran en partes del cuerpo que van a ser flora benigna. De hecho, por eso se llama microflora, más correcto es microbiota. Antes se llamaba microflora porque pensaban que estas bacterias eran parte del reino vegetal y entonces por eso le pusieron flora. Pero entonces si se dan cuenta, esto va a estar justo en donde son los órganos que tienen mucha microbiota, como es el tracto gastrointestinal que tiene los lactobacilos, como es el tracto respiratorio, y el tracto genitourinario. Entonces, en base a eso es cómo se está considerando. Prácticamente serían lo de las mucosas. Entonces, esto, ¿por qué se llama mal? Porque me pueden preguntar, ¿y qué significa mal? ¿Cuáles serían sus siglas? Bueno, ¿qué significan? Ya se conocen. Son las siglas que tenemos en inglés de tejido linfoide relacionado con mucosas. Esas son sus siglas. Tejidos linfoides relacionados con mucosas. Es más, anótenlo porque igual y se los pregunto. Porque puedo preguntarles qué significa mal, tejido linfoide relacionado con mucosas. Entonces, por eso les digo, son prácticamente donde vamos a encontrar mucha microbiota. ¿Por qué justamente en las mucosas? Porque, ¿qué recubren las mucosas? Recubren lo que son aparato respiratorio, gastrointestinal, genitourinario y sobre todo van a tener ahí una capa bastante combinada y que me va a ayudar a mí a poder tener muchas defensas, porque inclusive esta parte de la microbiota también me ayuda a mí como defensa. Ese tejido linfoide yo lo voy a considerar como un tejido linfoide secundario. ¿Por qué? Porque va a tener y se va a estar vinculado con parte de otros epitelios. Entonces, dependiendo de donde se encuentre, por ejemplo, si está en la parte respiratoria bronquial, se va a llamar VAL, porque es tejido linfoide bronquial. Y así es como yo lo voy considerando para mi ayuda. En el caso del gastrointestinal, pues sus siglas serían GAL, G-A-L-T, porque es tejido linfoide gastrointestinal. Y así lo voy considerando. Ahora sí me pasó a este dibujito que lo ocupamos, nada más lo ocupamos para ver el vaso. Pero sobre todo quiero que observen
en el dibujo la distribución de los principales ganglios linfáticos, y entonces ahí voy a tener los submentonianos y los maxilares, que son sobre todo partes de los que podemos observar bastante bien. Tenemos los ganglios cervicales, también bien localizados, que son los que luego en ocasiones más tenemos que revisar cuando hay un tipo de infección de vías aéreas superiores, etcétera. Tenemos los ganglios cubitales, los axilares, por ejemplo, la inflamación de ganglios axilares se ocupa bastante para exploración de mama, y los ganglios inguinales. Entonces, todos serían los ganglios principales que yo tengo que revisar. Aquí, curiosamente, tengo igual otra imagen que vamos a poder estar ocupando. Así es como yo ya tengo que comenzar a ver mi exploración, porque todo esto me va a servir para ¿qué? Para considerar mi exploración clínica. Si ustedes ven, ahí están los preauriculares. Entonces, lo que podemos ir haciendo ahorita, en estos 5 minutos que nos quedan, es intentar ir tocando, así como vamos viendo en la figura. Busquen, intenten tocar ahí el preauricular. Ahorita no deben de sentir nada porque no está inflamado, pero sí deben de localizar. Van a sentir ahí como una muy ligera protuberancia, pero muy ligerita. Posteriormente pásense a la parte retroauricular, comiencen igual con la palpación, pasen un poquitito más abajo, donde serían los occipitales, y seguimos, es como si siguiéramos la cadena. Me encanta esta imagen, es obviamente de la Adams, pero está bastante bien porque estamos viendo cómo está el ganglio localizado de manera anatómica, y luego tenemos la imagen para que nos ayude en nuestra exploración física. Entonces también tenemos aquí, por ejemplo, los submaxilares, ahí los podemos identificar bastante bien. Ahorita en teoría, ustedes no deberían de identificar una muy ligera protuberancia, pero no deben de sentir la abultada, ni deben de llegar a sentir inflamación, ni deben de sentir dolor. Pueden llegar a sentir algún tipo de muy ligera presión, pero no debe de haber dolor. También pueden tocar ahí el ganglio submentoniano, los supraclaviculares, y la que más vamos a localizar, les digo, en infecciones de vías aéreas superiores, es la cadena cervical, tanto la superficial, que es la que primero vamos a detectar, y un poquitito cuando ingresamos más dentro de la palpación, la cadena cervical profunda. ¿Ok? Entonces, esto sería aquí, esto es para fines de estudio. Continuamos con la siguiente diapo. Aquí tengo mi sistema linfático, entonces voy a tener dos tipos. Voy a tener mis ganglios superficiales y voy a tener mis ganglios profundos. ¿Para qué me van a servir? Pues obviamente para mi exploración. Cada uno de ellos me lleva a diferentes partes. Entonces, en este dibujo, ustedes van a ver dónde se encuentran localizados. Prácticamente vamos a tener muchos más ganglios superficiales que ganglios profundos. Vamos a comenzar, así como lo vimos, me regreso a la otra. En esta diapositiva, por ejemplo, me voy a ir al ejemplo de la cadena cervical, porque en la cadena cervical voy a tener tanto los superficiales como los profundos. Entonces, lo mismo sucede acá. Pero me encanta esto porque están indicados. ¿Por qué les digo? Porque, pues obviamente yo se los puedo comentar, pero el ejercicio, acuérdense, casi nunca les dejo mucha tarea más que pura práctica y lectura para que estudien mucho, sería identificarlos, verificar. Intenten ustedes, les va a servir a quién, les va a servir a ustedes para que puedan tener mayor exploración. Generalmente van a tener mucho problema con los profundos. Primero inténtenlo con los superficiales. Los profundos casi no van a servir. Bueno, sí, pero en dado caso de que se encuentren inflamados y necesitan un poco más como de experiencia para la localización. Pero los superficiales, comience con los superficiales. Ahora, ¿cuáles serían los superficiales? Están situados en este tejido celular subcutáneo, y entonces el cuerpo humano, o el cuerpo de todos, va a tener aproximadamente 600 ganglios linfáticos. Entonces, de que tengo donde realizar mi buena exploración clínica, tengo donde realizar mi buena exploración clínica. ¿Y qué va a pasar? Se van a encontrar distribuidos a manera de un collar, sobre todo que va a ir en la base de la cabeza y en cadenas verticales que siguen el trayecto del músculo esternocleidomastoideo. Y entonces nosotros vamos a considerar, aquí me voy a quedar, que va a haber grupos. Estos grupos son los que vamos a estar analizando. Son grupo cervical, que son justamente lo que estábamos viendo al inicio de la imagen. Submentoniano, submaxilar, subclavicular occipital, amigdalino cervical y preauricular retroauricular. ¿En dónde los puedo yo considerar? Pues obviamente en la parte aquí. Ahí los puedo observar muy bien y en esta imagen. ¿Correcto? Entonces, ¿me recuerdan? Nos quedamos en la diapo 19, nos quedan 20 diapos.
Entonces, nada más para que me recuerden, váyanles estudiando, ya están en sus archivos y ahorita les subo las otras diapos. Las otras diapos son completamente de repaso, es exactamente el mismo tema, solamente les va a ayudar un poquitito más a repasar o verlo desde otra perspectiva. Por si no lo entienden a estas diapositivas, es el mismo tema visto con otras imágenes y con otras palabras. ¿Correcto? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, doctora. ¿No? Perfecto, entonces acuérdense, nos vamos a ir rápido, equipos, preparación de temas de 20, máximo 25 minutos, pero 20 minutos, para que podamos pasar, logremos pasar todos los equipos, puedan tener su calificación, terminemos todo en tiempo y forma. Nos faltan 20 diapos, las otras se las subo, pero es sobre todo de repaso, es exactamente el mismo tema, ¿ok? Que tengan lindo día, entonces, nos estamos viendo el próximo martes. Los equipos que deseen asesoría sería hoy, pero 5:15, por favor. Sería en el mismo canal, pueden iniciar la reunión o si yo llego antes, yo inicio la reunión y nada más se conectan. ¿Va? Que tengan lindo día. Hasta luego. Gracias, doctora. Nos vemos.